Cuando hablamos de teología, estimados hermanos, cuando utilizamos el término teología, nos estamos refiriendo a un tipo de estudio más de carácter académico. La teología es la ciencia que estudia la divinidad. Esa es básicamente la definición más general. O como los dicen dentro del cristianismo, la ciencia que estudia a Dios. Por lo tanto, la teología también es una ciencia. De hecho, la teología es una rama académica de humanidades, de las humanidades, y por lo tanto tiene también su esencia, su valor, su metodología, su importancia. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestra Escuela Bíblica Teológica. Vamos a introducirnos a lo que es la teología yahwista nazarena. Número 1, estimados hermanos. Esto grábenselo en la tabla del corazón. Estoy diciendo en su memoria, en su mente. Grábelo ahí en la memoria de su cerebro. El monoteísmo puro, verdadero, es el primer fundamento, el principal fundamento de todos los fundamentos de fe en la teología yahwista nazarena. ¿Me comprenden? Monoteísmo. La primera de las principales características de la teología nazarena es su total apego al monoteísmo bíblico. El credo fundamental de la fe israelita se encuentra en Devarim o Deuteronomio 6:4, donde dice: oye Israel, Yahweh es nuestro poderoso, Yahweh solo. También otra variante de la traducción es: oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh es nuestro poderoso y Yahweh es uno. Yahweh uno es. A mí me gusta más cuando dice Yahweh uno es, que las otras variantes que hay de las traducciones me parece que quedan como cortas en ese sentido de explicar que Yahweh es uno. Si lo decimos en la fonética hebrea es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Ehad. Esa palabra Ehad es fundamental dentro del contexto del monoteísmo, a pesar de que ha sido también desvirtuada, lamentablemente, en círculos de ministerios que pertenecen a las raíces hebreas, que enseñan raíces hebreas, utilizan la palabra Ehad desvirtuada y la distorsionan para que signifique lo que realmente no significa. Me estoy refiriendo a que dicen que la palabra Ehad significa una unidad compuesta, y eso no es verdad. El Mesías declara en Marcos 12, 29 y 30, confirmando este principal fundamento de la fe, diciendo: oye Israel, Yahweh nuestro poderoso, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh, tu poderoso, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, estimados hermanos, ¿por qué decimos que el monoteísmo forma parte o es el principal fundamento de la fe, de la teología yahwista nazarena? Porque en palabras del Mesías, Yahoshua, está confirmado cuando él mismo declaró: Yahweh uno es, ligado a el más grande mandamiento, que es amar a Yahweh con todo el corazón, con toda la vida, con toda la mente, con toda la fuerza. Y ese es el principal mandamiento. Entonces, echamos ese fundamento principal, la piedra angular de todos los fundamentos de fe, el monoteísmo. Yahweh Ehad, Yahweh uno es, una sola persona. Cuando decimos uno, estamos hablando de una persona. Ya luego estaremos profundizando, estamos en introducción a la teología yahwista nazarena, ya luego profundizaremos en el concepto del monoteísmo. En esta primera parte, pues, vamos a hacerlo de forma general. Así que el propio Mesías está apegado totalmente al monoteísmo hebreo, en el cual es imposible e inaceptable no solamente la existencia, sino la idea de más de un Elohim todopoderoso. Cuando en el texto que hemos citado vemos que se utiliza la palabra poderoso, Yahweh nuestro poderoso, pues es el significado real de la palabra que regularmente ponen en las Biblias en español como Dios. Ya luego explicaremos un poco también acerca de lo que significa esa palabra Dios, por qué haríamos bien en sacar de nuestro léxico la palabra Dios sin entrar en extremismos o intolerancias con quienes usan ese término. Pero cuando entendemos
luego el significado y el origen, la proveniencia de la palabra Dios, entonces hacemos bien en sustituir esa palabra Dios por esta palabra, por ejemplo, poderoso, porque la palabra Dios se traduce de varios términos hebreos, principalmente de la palabra Elohim, y pues lo que significa la palabra Elohim es eso, poderoso, un ser poderoso. Entonces Yahweh es nuestro poderoso, y es lo que en lenguaje cristiano sería Yahweh es nuestro Dios. Sí, así que mi invitación es a que sigamos, ustedes saben que yo soy bien equilibrado en ese sentido de no irse a los extremos. Cuando les hablo, por ejemplo, de que no tenemos por qué hablar de Brañol, les he dicho que algunos piensan que muchas palabras de nuestro idioma español latinizado son impropias y no debemos decirlas. Se van a los extremos. Eso es un extremo. Otra cosa es que si hay palabras como la palabra Dios, que haríamos bien en sacarla de nuestro léxico, sobre todo entre nosotros, porque no representa el concepto de las raíces hebreas cuando estudiamos su etimología. Y ya lo haremos en su momento. Entonces, repitiendo, el mismo Mesías echa el fundamento de fe. El mismo Mesías, Yahoshua, está apegado al fundamento de la fe. Y esto del monoteísmo hebreo es ancestral. Ancestral. Los que hablan de un unitarismo o de un triunitarismo, pues realmente están fuera de lo que es el concepto monoteísta original, ancestral, porque con el tiempo lo han tergiversado. Ellos hablan de uno es, pero entonces lo llevan a un concepto que hoy se llama unitarismo, donde dicen que Yahweh es Yahoshua mismo, o que mejor dicho, corrijo, dicen que Yahoshua, esto es importante que ustedes sepan diferenciar, hermanos, porque muchos se confunden. El unitarismo es una distorsión del monoteísmo, donde se dice que Yahoshua es Yahweh mismo manifestado en carne. Es la misma persona. No hay dos personas distintas, sino una sola persona que estaba en el cielo, en forma de espíritu, vino a la tierra, se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Entonces, uno solo, y ese es Yahoshua. Esa es la postura del unitarismo, y todos los textos que la escritura da con relación a la eternidad de Yahweh se lo aplican a Yahoshua porque ellos dicen que es la misma persona. Por otro lado está el triunitarismo, que es una variante del trinitarismo cristiano. En los medios mesiánicos se habla de triunitarismo y básicamente dicen que es un solo Dios, pero manifestado entre formas. Allí entonces modifican el concepto Dios y pueden ser tres personas, son tres personas que comparten esa misma esencia que ellos llaman Dios, y por lo tanto son tres manifestaciones de un solo Dios. Entonces ya aquí cambian el concepto de una persona por una deidad, y tres personas en una deidad. Bueno, de eso estaremos profundizando en su momento. Entonces, recapitulando aquí, el monoteísmo bíblico yahwista nazareno excluye toda noción, toda variante, todo invento posmoderno de politeísmo, donde está inmerso o dentro de ese conjunto está el trinitarismo. Ahora, la verdadera fe monoteísta requiere que la deidad suprema sea una sola persona. Mientras que la fe cristiana pone a tres personas en la misma categoría de omnipotencia y soberanía, por siglos la teología cristiana ha estado envuelta en innumerables controversias teológicas sobre estos asuntos, y los resultados fueron la creación de credos con base en filosofías griegas y lenguaje griego para intentar explicar desde esos conceptos filosóficos griegos la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En la fe de Israel no existe, estimados hermanos, la noción de una deidad plural compuesta de varias personas, o de una persona con varias manifestaciones. Pero la mente hebrea, solo Yahweh, para la mente hebrea, solo Yahweh es Elohim. Yahweh es una sola persona y solo Él es Elohim. Él es el poderoso omnipotente, el único. Y solo a Él se le debe adoración. El tipo de adoración que se le da a la deidad solo es permitida para Yahweh, el único Elohim. Hay otro tipo de adoración
por utilizar o por continuar utilizando ese término, que está más que todo en la connotación de la reverencia, de la honra que el mismo Padre ha ordenado que se le conceda al Hijo. Así que todo honor, toda gloria y toda honra, oigan bien esto, para que ustedes estén conscientes de los errores que malinterpretan quienes hablan del unitarismo o del trinitarismo o del triunitarismo. Es importante saber que todo honor, toda gloria, toda honra, toda potestad que tiene Yahoshua y que merece Yahoshua ha sido delegada por el Padre. Así que a Yahoshua libremente nosotros podemos honrarle, nosotros podemos, si se puede utilizar ese término que se puede confundir también, nosotros podemos venerarle, nosotros podemos honrarle como lo que él es, el Hijo de Elohim, el único en su especie. O sea, Yahoshua no es cualquiera, Yahoshua es el único en la especie, en el reino celestial y en toda la creación. Por lo tanto, el Padre ha dicho que lo honren, que honren al Hijo como honran al Padre. Así que bueno, Yahweh es el único Elohim, el que merece toda la adoración, y la fe israelita rechaza. La fe israelita, yahwista nazarena, rechaza total y contundentemente la idea de pluralidad en la unidad. Quiero que esto quede muy bien marcado, estimados hermanos. Este es un fundamento principal. Bueno, corrijo, no es un fundamento principal, es el fundamento principal. Aquí no hay ninguna posibilidad de negociación con nadie. Respetamos a todo el mundo, respetamos todos los ministerios, respetamos a todos los morim, maestros, pastores o el título que lleven de servicio en el ministerio, respetamos, pero tenemos la puerta totalmente cerrada, con 3 pasadores, cerradura, a cualquier tipo de negociación donde signifique vender la verdad. La Escritura dice, compra la verdad y no la venda. Ya nosotros hemos comprado a precio de sangre y la compró el Mashiach por nosotros. La verdad, esta verdad específicamente de la que estoy hablando. Y la Escritura dice, no la vendas por estar en la buena con gente que distorsiona esta realidad del monoteísmo. Nosotros no podemos vender la verdad. Allá los que andan hablando de Trinidad o unitarismo, eso es su asunto y el nuestro es Yahweh Ehad, Yahweh uno solo. Entonces, enfatizo, remarco, subrayo, entre corchetes, entre asteriscos, de todas las formas que podemos resaltar que Yahweh es uno solo. Una sola persona, no admite iguales a su lado, no existe otro como él. Dice en Isaías 46:9, porque yo soy poderoso y no hay ningún otro. Yo soy divino y no hay nadie como yo. ¿Se dan cuenta? ¿Les parece esta una palabra clara? El problema es que los que dicen que Yahweh es Yahoshua en carne, entonces piensan que es Yahoshua el que está diciendo esto. Piensan que no hay contradicción porque como Yahoshua es Yahweh en carne, entonces Yahoshua es ese Elohim incomparable. Importante para nosotros definir que Yahweh es una persona distinta al Mesías y Yahweh es el único Elohim verdadero y el Mesías es el Hijo de Elohim que ha recibido toda potestad delegada de su Padre. Entonces, en este sentido, la enseñanza nazarena, yahwista nazarena, ha de ser muy clara y firme en la exposición de la identidad del Mesías. Para que nosotros dejemos bien claro que el monoteísmo se trata de Yahweh el Padre, uno solo, es importante entonces que tengamos bien definido quién es el Mesías. La enseñanza nazarena ha de ser muy clara y firme en la exposición de la identidad del Mesías, lo que se entiende por divinidad del Mesías. Aquí hago también un paréntesis para decir, nosotros somos de un concepto teológico equilibrado. Decir que Yahoshua no es Yahweh es lo correcto. Pero irse al otro extremo y decir que Yahoshua no tiene naturaleza divina es otra cosa. Otra cosa que está fundamentada, basada en una mala interpretación de la palabra divinidad. Entonces, cuando la persona llega a ese extremo, como también lo hay, lamentablemente, círculos mesiánicos, yahwistas, nazarenos, judío mesiánicos, bueno, en las raíces hebreas, hay distintos círculos donde se dice que Yahoshua es un simple, o fue en la tierra un simple mortal, hijo de
Miriam y Yosef, por una especie de, hay dos vertientes, nos iba a decir por una especie de inseminación artificial, otro por simplemente relación sexual normal en un matrimonio. Entonces, básicamente esta última es la que más rechazamos, esta de que supuestamente Yosef y Miriam tuvieron relaciones sexuales y nace Yehoshua como Ben Yosef, realmente Ben Yosef, ¿no? Así que nosotros en este caso tenemos que estar bien claro de que el Mesías tiene naturaleza divina, y eso también pues lo vamos a estar profundizando cuando entremos ya detalladamente a cada uno de los postulados de fe. Entonces, lo que se entiende por divinidad del Mesías, hay que tenerlo claro, y la relación entre el único Elohim verdadero y Yahoshua como su unigénito hijo. Lo mismo es cierto y debe ser aplicado con relación al espíritu de santidad. Muy bien. Recapitulando, monoteísmo, la primera característica de la enseñanza yahwista nazarena. La teología yahwista nazarena es totalmente monoteísta. Hasta aquí en esta primera sesión de introducción a la teología yahwista nazarena.